720-137. Muy bien, otra soleada mañana, me vine con mucho tránsito, muchas bocinas, Miguelito, con un dolor de cabeza llegué, y esto me lleva, mientras trato de reponerme de lo que he pasado, me lleva a que le cedamos el uso de la palabra. Pues no hagas eso, Miguel, por favor, no abras la ventana, está abriendo la ventana. Oye, Ordinola, no te pases, te estoy diciendo que he venido con dolor de cabeza y... ¿Sabes qué? Dale paso, por favor, a Ray Landeo para que haga... Ordinola, por favor. Para que haga la con su pregunta del día. Ray, buenos días. Muchas gracias, Crisólogo, por el pase. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Nacional. En este momento me encuentro en el Cercado de Lima, exactamente en el cruce de la avenida Cárcamo con la avenida Colonial, para hacerla con su pregunta del día. Estén atentos. ¿Qué consecuencias o riesgos tiene para los usuarios el hecho de tener los peores conductores del mundo? Estas fueron las intervenciones de los consumidores. En el Perú es un riesgo tanto para peatones como para conductores el hecho que algunos desconozcan las reglas de tránsito. Muchos obtienen sus licencias sin ni siquiera haber seguido un curso de manejo. Las autoridades deben ser más cuidadosas al expedir dicho documento. Es evidente que los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública que despierta honda preocupación. Este tiene una tendencia de aumento en cifras y afecta principalmente a adolescentes como adultos en los años más productivos de su vida. Pérdidas económicas enormes, considerando no solo las vidas que se malogran, sino también el tiempo que no pueden trabajar las víctimas incapacitadas permanente o temporalmente, además del creciente costo de los servicios médicos y de rehabilitación. Considero que la salud pública tiene un mandato apremiante y es el de incrementar sus refuerzos y esfuerzos para prevenir las muertes y la incapacidad que producen los accidentes de tránsito. Todo lo que antecede sugiere una necesidad de implantar una estrategia más dinámica que utilice en forma global y coordinada todos los recursos disponibles y todos los sectores involucrados a fin de que pueda prevenirse este tipo de sucesos. Todo está mal en el Perú. Todo. Y se ve eso en cada espacio de nuestra sociedad. Vemos a conductores que no respetan la vida, que ni siquiera están preocupados en seguir las normas. No es casualidad que las licencias de conducir se regalen, ¿no? En Junín había toda una mafia sobre eso. Entonces, está mal, es una pena. Es una pena ver cómo el conductor no entiende que está llevando vidas. Es una lástima y una vergüenza para el país. A ver, creo que el hecho de tener los peores conductores implica mucho el riesgo a la vida, ¿no? de cada uno de los pasajeros, incluyendo el mismo conductor y las personas que lo acompañan. Y fuera de ello también está el riesgo de las personas, el tiempo de las personas en el tráfico, debido a lo que ellos ocasionan, ya que no respetan señales de tránsito, no respetan paraderos, paran, suben y cargan pasajeros en cualquier lugar. Y esto es muy preocupante porque, o sea, el hecho de bajar a una persona donde le dé la gana ocasiona también accidentes. Hay choques constantes por tratar de evitar a estos conductores y ellos priorizan, creo que su tiempo y su dinero antes que la seguridad del peatón. Y creo que hoy en día tenemos el peor tránsito, los peores conductores, debido a que no hay una cultura de tránsito, no una cultura vehicular que nos permita desarrollarnos y priorizar ante todo la seguridad de cada una de las personas. Tanto las consecuencias como los riesgos son altísimos porque al tener unos conductores o un conductor, o al ser el conductor peruano promedio un mal conductor, aumenta mucho la probabilidad de que existan accidentes, atropellos, choques, muertes, heridos. Y bueno, creo que los datos lo confirman, ¿no? Creo que Perú es uno de los países con más índices de accidentes de tránsito, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Es lamentable, no sé, existe una gran falta de cultura vehicular en ese sentido. Y bien, Crisólogo, esas fueron las opiniones de los consumidores. Soy Ray Landeo Carranza y les doy el pase estudios. Gracias a nuestro amiguito Ray, que continúa su peregrinar formulándola con su pregunta del día, y lo vemos alejarse allí bajo el sol.
Chao, Ray. Chao. Te escuchamos mañana. Muy bien, pero la pregunta que ha hecho, o la pregunta que ha hecho Ray nos llena a todos de mucho, pero mucho temor, preocupación, incomodidad. ¿Por qué? Porque efectivamente hace pocos días, hace 3, 4 días, se publicó una información de una organización llamada The Market, como parte de Market, según el cual el Perú, así como lo escuchan mis queridos amiguitos, ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de peores conductores del mundo. El primer lugar, ¿quién lo ocupa? Tailandia. O sea, miren el dudoso honor que tenemos. Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial como los peores conductores del mundo. En tercer lugar está Líbano, en cuarto lugar está la India y en quinto lugar está Malasia. ¿Y saben qué? El primer lugar como los mejores conductores del mundo, ¿quién lo tiene? Japón, lo cual no sorprende. Entonces, esto nos genera mucho problema. ¿Por qué? Porque genera inseguridad, genera congestión, genera mal humor, genera accidentes y un largo etcétera, procesos penales, procesos civiles y un largo etcétera. Entonces, como todos somos usuarios de la vía, sea como conductores, sea como peatones, este es un problema muy, pero muy serio. Para tratar de desentrañar las consecuencias de que el Perú ocupe el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a los peores conductores del mundo, hemos invitado a un experto en el tema. Él es el señor Carsten Kunchel, que es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, que es una organización que desde hace muchísimos años viene trabajando el tema de la transitabilidad, el tema del transporte y planteando alternativas interesantes para resolver o encarar por lo menos los múltiples problemas derivados del mal manejo. Carsten, buenos días, un gusto tenerte en La Voz del Consumidor. Buenos días, Crisólogo. Bueno, un gusto estar acá. El gusto es nuestro. ¿Qué impresión te suscitó cuando te enteraste de esta noticia de que el Perú ocupa el segundo lugar como los peores conductores del planeta? ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, una lamentable noticia, pero hay que ser realista y posiblemente nos merecemos ese puesto. Y como lo acaba de mencionar un oyente, es un tema de cultura, ¿no? O sea, si eso no se imparte desde el colegio, va a ser difícil cambiar esa situación. Claro. El tema de que todos tenemos la cultura combi metida en el cuerpo, lamentablemente, de ser vivos. Tú eres alemán, ¿correcto? Entonces, me decías algo bien interesante antes de empezar esta conversación. Me decías de que el peruano, como está acostumbrado a violar muchas reglas de tránsito, ya ha desarrollado como un sexto sentido, como un tercer ojo, que le permite tener una rapidez de reflejos, de maniobra, que en otros países no la tienen porque todos respetan las reglas. Cuéntame sobre eso. Bueno, efectivamente, incluso yo ya lo tengo. Yo vivo más de 50 años en el Perú. Manejo muy a menudo en Europa también. Y a veces cuando voy con un amigo alemán al lado y freno cuando el semáforo está en verde, me dice, ¿por qué frenas? Dije, bueno, porque me pareció que el otro iba a pasar en la luz roja, y me dice, eso es imposible acá en Alemania, pero en Perú sí es posible. Entonces uno siempre va un poco más precavido acá, y bueno, se ve a diario las imprudencias que cometen. Yo diría una minoría de conductores obligan a uno a ser muy precavido al manejar acá. Los extranjeros que vienen se asustan, dicen jamás podrían manejar. Sí, en yo el tengo Perú. familiares o gente que vive en el extranjero y cuando regresa a Perú, peruanos, ¿no? Ya no quieren manejar en el Perú. Efectivamente, porque uno tiene que desarrollar unas habilidades que son diferentes al común manejar en otros países. Claro. Porque en otros países tú partes de la premisa de que la regla se respeta, la regla de tránsito se respeta, ¿no? Acá tú partes de la premisa contraria, las reglas de tránsito no necesariamente se respetan, es terrible, ¿te das cuenta? Efectivamente, pero no solamente, yo diría, la gran mayoría de peruanos, estimo que son 70-80%, son buenos conductores, es el 20% de irresponsables que hacen, que nos dan esa imagen, ¿no? Porque, y lo vemos a diario en la vía expresa, cuando se forma una cola para salir hacia la derecha, habrá pues 80 vehículos formando una cola que se fueron a la derecha como debe ser, anticipadamente. Y hacen su cola. Hacen su cola,
pero de todas maneras habrá unos 10 o 20 conductores vivos que no hacen la cola, que pasan la cola y en el último minuto del carril izquierdo pretenden pasar por el central para meterse en la cola, que ya está copada. ¿Qué significa? Que obviamente... Es decir, zamparse. Exacto, tiene que frenar... El que viene detrás. Tiene que frenar, congestionando toda la vía izquierda, pasar por la central, congestionando la central, y eso es lo que causa las congestiones, ¿no? Y obviamente no puede entrar y se queda parado en la vía central, congestionando todo el tráfico. Qué horror lo que estás diciendo. Eso es impensable en otros lugares, ¿no? Esa costumbre que tenemos lamentablemente gran cantidad de personas. Qué bueno que tú hagas esa distinción. No somos todos. Pueden ser un 20%, pero ese 20% es el que nos da tan pésima imagen a nivel mundial. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, Karsten? O sea, en primer lugar, para los conductores, ¿no? O sea, la consecuencia que veo que podría ocurrir, como le pasa a los venezolanos, ninguna empresa de alquiler de carros le está alquilando vehículos a los venezolanos porque también son considerados como malos conductores. Los brevetes ahí se compran, no hay una cultura de manejo y podría pasar lo mismo a los peruanos. El día que viajen al extranjero, se alquilen un carro y presenten su brevete peruano, ese no vale, ¿no? A pesar de que hayas pagado, ya hayas hecho tu reserva. A pesar que le ha pasado a un amigo venezolano estando conmigo en Alemania, no le alquilaron un vehículo, ¿no? A pesar de haber pagado, cancelado su vehículo. Bueno, ahora, ese es un tema. Si viajas puede ser que tu brevete ya sea mal visto, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Pero lo segundo son las congestiones. O sea, yo también, al igual que tú, soy usuario de la vía expresa. Y eso que tú acabas de contar es mi vida de todos los días. Todos los días veo eso, ¿no? Las salidas están atoradas por lo que tú dices. Uno hace su cola, pero está mal, pues, porque todos los otros se zampan y ahí generas una serie de problemas. Y luego, ¿quién se responsabiliza en caso de choques, en caso de fricciones? Nadie, ¿no? Y ese es un tema de cultura, ¿no? Porque en una cola, en un supermercado, alguien quien se zampa la cola, obviamente la gente se va a alterar, se va a indignar, le va a gritar, y no lo hace. Pero cuando uno está en su vehículo, se siente seguro, el irresponsable se siente seguro, porque dice, ¿quién me va a gritar? ¿Quién me va a decir algo? ¿No? Si todos van a querer cuidar su vehículo, de alguna forma me zampo la cola, y no hay respuesta, no hay indignación, o sea, no es lo mismo que zamparse en una cola de personas como en una cola de vehículos, ¿no? Claro. Y eso lo aprovechan muchos. Tú hace 50 años que vives en el Perú, porque, repito, nuestro amigo Karsten es de origen alemán. Pero, ¿cómo miras tú la evolución en la conducción en 5 décadas que estás acá? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo éramos nosotros antes? Porque además, pues, tú eres un estudioso de este tema, ¿no? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo somos ahora? Es que antes no había tantos vehículos, no había tanta congestión, y eso obviamente, digamos, disipa un poco los malos conductores, ¿no? Ya. No hay forma de encontrarse a menudo con muchas infracciones. Ahora, por la cantidad de vehículos y por la congestión, eso se ha vuelto mucho más recurrente y obviamente agravó la situación, ¿no? Que las mismas autoridades están fomentando, ¿no? El hecho, por ejemplo, que un alcalde mande los camiones a manejar por la izquierda es insólito. No existe país en el mundo donde eso ocurra, ¿no? Pero algunos te dirían que esa es una buena solución, ¿no? Que los camiones estén ahí para que puedan correr más. Pero a ti te parece pésima solución. Pésima solución, porque el camión no puede ir a 100. Lo que está permitido en la Panamericana, ¿no? Amigo, nuevamente pero lo hacen. O sea, claro, van a 100 los camiones, van a 100 los buses, ya ni te digo de las combis, ¿no? Bueno, yo sabía que iba a tener esa entrevista. El domingo me regresé del kilómetro 70 en la noche y me puse a investigar un poco, ¿no? Lo que pasa en la carretera. Fueron 5 vehículos, de los cuales 3 fueron pesados, sin luces, ¿no? Sin luces, a las 11 de la noche. ¡Qué ¿no? espanto! Pero no pude terminar de contar. A los 20, ya no seguí contando. 20 vehículos que iban a menos de 60 kilómetros por el carril izquierdo, estando el lado derecho libre, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente está prohibido sobrepasar por el lado derecho.
Eso significa que yo me tengo que quedar a 60 kilómetros por hora, al lado izquierdo, detrás de un vehículo que contamina, que es viejo, que no avanza a más de 60 kilómetros por hora, o lo puedo pasar por el lado derecho, o lo tengo que pasar por el lado derecho. Pues ya yo estoy obligado a infringir las reglas. Imagínate, ¿no? Imagínate. Bueno, estamos hablando de las consecuencias que tiene para el país el hecho de que el Perú a nivel mundial sea considerado hoy por hoy el segundo país con los peores conductores del planeta. ¿Por qué? Y nuestro invitado, que es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, considera de que no es que todos seamos malos conductores, sino que hay un pequeño porcentaje que puede ser máximo del 20% que nos ha dado esta fama mundial. Porque ese 20% son miles y miles y miles de vehículos de todo tipo, automóviles, combis, cústers, ómnibus, que es una cosa increíble. Ahora, el sistema también es terrible, ¿no? Porque obliga a las unidades a competir entre sí, ¿no? Los buses están corriendo por ver quién llega primero a recoger al pasajero, y eso genera, pues, accidentes espantosos, ¿no? Ya hablar de Orión, de empresas Orión, o del Chosicano, ya son palabras que a todos nos trae a la mente automáticamente, ¿qué cosa? Accidentes de tránsito. Porque otra de las consecuencias de tener este tipo de conductores es el riesgo en que está la vida de los demás. Ya no solo el patrimonio, ¿no? Que tu auto sea chocado, que hayan daños, sino que tu vida está en riesgo, ¿no? Tú debes haber visto imágenes, por ejemplo, de buses que en la carrera se suben a la acera y en la acera está parado en el paradero el peatón y lo llevan de encuentro. O el caso de esta chica, que no me acuerdo su nombre, su segundo apellido era Gagliuffi, sí, que mató a 3 chicos. Sí. Se iba manejando a toda velocidad en la Javier Prado, creo que, y los mató. O sea, ¿qué es eso? ¿Ah? Yo ni siquiera creo que haya ido a una velocidad muy excesiva, es simplemente el desconocimiento o la poca pericia para manejar, ¿no? La que la condujo a ese accidente, ¿no? ¿Por qué crees? Todos pensamos que era por la velocidad. ¿Y tú por qué crees que no? Es que siempre le echan la culpa a la velocidad. Y hay que tener en cuenta, un camión de 40 toneladas a 20 kilómetros por hora puede aplastar a 3 vehículos fácilmente, ¿no? Entonces van a decir, no, iba a exceso de velocidad, pero si no tuvo frenos, con 20 kilómetros por hora... Que esa es la excusa que dan siempre, se me vaciaron los frenos. Sí, todo tipo que comete un choque dice, se me vaciaron los frenos. Claro, y sin frenos, un vehículo pesado a 20 kilómetros por hora es una arma mortal, claro, ¿no? A 80 kilómetros por hora, que todavía es una velocidad permitida, creo que en esa época eran 80 kilómetros por hora, un mal movimiento en el timón hace que el vehículo se dé trompos o que se salga de la vía, ¿no? Decían que estaba hablando por teléfono, creo. Puede ser, eso también. Por eso yo dudo que haya sido de velocidad, porque los videos... O sea, no necesariamente los videos no demuestran que ha ido a excesiva velocidad, pero es la manera más fácil de explicar un accidente, porque un vehículo parado no puede causar un accidente, pero en movimiento, sí. Entonces la velocidad siempre es la culpable, ¿no? Oye, y eso también nos lleva a otro tema, ¿no? Que es la sanción. En otros países hay sanciones efectivas de prisión, o sea, no hay nadie que se escape. Uno ve en la televisión que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay juzgados de tránsito que son muy severos, o sea, allí no es broma. Allí te llevan detenido directo al juez. Claro que es otro tipo de sistema legal, pero vamos... Allí sí se toma muy seriamente el asunto de los accidentes de tránsito. Se toma, pero de forma responsable, no irracional como se hace en el Perú. O sea, la multa de tránsito por pasarte 5 kilómetros por hora acá en el Perú es de 900 soles casi. Claro. Lo que en Europa es 10 veces menos, ¿no? Y no conlleva a puntos. Acá, si tú te pasas 2 veces 5 kilómetros por hora, te quitan el brevete, ¿no? Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, acá hay un afán recaudatorio en vez de un afán educativo. Porque si tú te pasaste 5 kilómetros por hora, no es una falta tan grave como la pretenden exponer, ¿no? O sea, otra cosa es cuando te pasas de 10, 20, 30 kilómetros por hora. Eso sí tiene que ser muy severo. Pero, ¿quién puede ir en el flujo de tránsito que tenemos, en la congestión que tenemos? ¿Quién puede ir mirando el odómetro de no pasarse esos 5 kilómetros?
típicamente, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va muy por inferior de la velocidad permitida, y eso también tiene consecuencias, claro. Causa congestión, ¿no? O sea, la gente ahí donde está permitido 30, ahora van a 20. Donde está permitido 50, van a 40, ¿no? Por si acaso, para no ser sancionados, ¿no? Y eso causa congestión. Cuando yo sé que hasta los 5, o si me pasé los 5 me sancionan, pues me sancionan. Eso sí es educativo, voy a tener más cuidado. Pero con esas sanciones drásticas, todo el flujo de tránsito se vuelve más lento acá en el Perú. Claro, y además está el punto de que las personas no pagan las multas, ¿no? Porque incluso el procedimiento para apelar una multa es muy tortuoso, es muy complicado, muy difícil. O sea, por ejemplo, se han dado casos cuando hemos hecho programas al respecto de personas a las que les ha llegado a su casa la famosa fotopapeleta, ¿no? Diciendo que se pasó en tal día el semáforo, excedió el límite de velocidad, y de repente la persona dice, yo ni siquiera estuve ahí. ¿Cómo apelo? ¿Voy a apelar? No hay forma de apelar. O sea, es tan difícil apelar que ahí también tienes un tema de que se pueden cometer injusticias. O sea, para multar sí hay mucha facilidad, para defenderse no la hay tanto. Entonces, todo el sistema está mal diseñado. Está mal diseñado, porque incluso la fotopapeleta sanciona al vehículo, no al conductor, porque no pueden diferenciar quién lo manejó, ¿no? Entonces eso también es insólito, ¿no? La fotopapeleta tendría que ir al conductor, debe establecer quién condujo el vehículo, ¿no? Pero para eso se requeriría una investigación. Claro, pero por eso el afán de las autoridades es recaudar, nada más. Me queda claro. Y no educar como debería ser. Sí. En todo caso, deberían ir aparejadas las dos finalidades, ¿no? Deberían ir de la mano, recaudar, pero a la vez educar, y no sencillamente sancionar con la mayor cantidad de plata que se pueda para tener más dinero disponible. O sea, todo el sistema hace agua por donde se vea, ¿no? Hace agua por donde se vea. Y el tema para obtener brevetes, cuando te hacen, por ejemplo, yo revalidé mi brevete hace un tiempo atrás, te hacen unos exámenes psicológicos, pero yo no sé si eso baste para determinar la aptitud del chofer, ¿no? Porque tú ves choferes que realmente manejan enojados desde que amanece, ¿no? Y yo creo que eso debería ser también evaluado. Obviamente, incluso ese es un tema de derecho del consumidor. Si uno evalúa cuántos postulantes no pasan el examen psicológico, no es nadie, todos lo aprueban. Entonces, ¿para qué hacen un examen psicológico? Mucho más efectivo sería un examen de reglas o una inducción al mejor manejo. Y también claro, algo que yo propuse hace tiempo es que el que no tiene multas en su haber, que no tenga necesidad de pasar el examen psicológico. Es un saludo a la bandera, es una pérdida de tiempo, ¿no? Claro. Especialmente cuando el 99% lo aprueba. Entonces no tiene sentido de hacer algo similar a la revisión técnica. Es otro tema. ¿No? O sea, tú ves unas unidades destartaladas que se están cayendo a pedazos, pero tienen su calcomanía de que pasaron la revisión técnica. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo pasaron la revisión técnica? Explícame. Entonces tienes conductores malos, reglas que son excesivas, desproporcionadas, una regulación inadecuada. Tiene revisiones técnicas que, bueno, uno no sabe cómo se realizan esas revisiones técnicas. En general, todo el sistema está mal. Entonces habría que repensar todo el sistema de transitabilidad, porque si esta noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, de que tenemos el segundo lugar a nivel mundial como los peores conductores, si esto no te lleva a pensar algo, como lo están pensando ustedes, la Asociación Automotriz, bueno, ¿quién lo tiene que pensar? O sea, el MTC tendría que estarlo pensando. O sea, qué tremenda publicidad negativa la que nos ha caído gratuitamente hace unos días y nadie está diciendo nada. A mí sí, esto me dejó perplejo porque yo soy conductor y soy peatón. Yo cumplo las dos finalidades y trato en los dos casos de respetar las normas. Pero bueno, vamos a dejarlo allí, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Ordinola está con los automóviles obsesionado. Continuamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Bueno, por lo menos aplaudes, Ordinola, y no tocas más bocinas. Ya, eso sería el colmo.
Esta mañana nos acompaña el señor Carsten Kunchel, él es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Ordinola, por favor, ya me está doliendo la cabeza. Y con él estamos hablando de las consecuencias para los usuarios de que el Perú sea considerado... Bueno, ya ves, ese es el problema. Bocinazo. De que sea... Eso. De que el Perú sea... Ya. De que el Perú sea considerado uno de los países con los peores conductores del mundo. Y esto nos afecta de 1000 formas, que van desde el cumplimiento de la ley hasta la propia vida de las personas. A partir de este momento queremos recibir sus llamadas para que ustedes nos hagan sus comentarios o sus preguntas a nuestro invitado sobre esta situación terrible que nos afecta a todos, incluso a los que manejan como a los que no manejan, a los ciclistas, que ni siquiera hemos hablado contigo, Carsten, de los ciclistas, no hemos hablado de las motos, no hemos hablado de las patinetas del diablo, nada. A partir de este momento llámenos al 330-8487, al 619-0664, a la línea gratuita preferida por automovilistas y por peatones, el 0800-00071, y también puede escribirnos al horrendo WhatsApp de Radio Nacional, que es el 988-720-137. Nuestro invitado ya está premunido de lapicero y papel. ¿Tienes lapicero? No, pero yo te doy. Aquí tienes lapicero, pero papel sí tienes. Sí. Para ir anotando las preguntas de los consumidores. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Dante de Chaclacayo, a los años. Se reincorpora al elenco. Dante. ¿Cómo está, doctor? Buen día a todos los oyentes y a su invitado. Hola, Dante. Gracias. ¿Cómo estás? A ver, quiero hacer una pequeña apreciación, pero por favor me dejan terminar la idea. Bueno, pero sé breve. Te escuchamos. La mayoría de personas se quejan de la corrupción de los congresistas, de los abogados, de los policías, de las instituciones. Pero cuando les toca vivir a esas mismas personas que se quejan, se vuelven corruptos, colmeros, infringen las reglas, las normas, las leyes. ¿Sí o no, conductores que tienen ese tipo de actitud? Ahora, eso se llama involución. El peruano es amable, educado, caritativo, todo, hasta que se sube a su vehículo. Y para terminar, doctor, ¿sabe usted cómo se dice microbús en alemán? ¿Cómo se dice microbús en alemán? Se dice, ¡ay! Suben, bajen. Ya está bien. Bueno, ok, Dante nos habla de que las personas se transforman cuando suben al vehículo. Seguimos recibiendo llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Cristo te da Susana Martínez, Juan de Miraflores. Hola, Susana, te escuchamos. Sí, solamente quería aportar lo que han dicho tú, también el perfil de automotriz, que estoy de acuerdo, coincido con ellos, con ustedes, pero dos cositas. Primeramente, la anomalía viene de la educación de tránsito, que tiene que ver los sectores públicos, los funcionarios están dando a los peruanos conocimiento previo y sobre todo dirección. Sin ellos, sin funcionarios buenos, no podemos todavía tener gestión pública, ¿no? Todo está como una champaña. Bueno, pero no entendí tu pregunta. O sea, a ti te preocupa que todo está caótico, ¿no? Sí, bueno, en fin. Seguimos recibiendo sus llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? Sí, soy aló. Ángela. Ángela, ¿te escuchamos? Sí, de San Juan de Miraflores. Sí, ya lo anoté, Angelita. Te escuchamos, amiga. Mire, doctor, yo estoy escuchando todo, estoy viendo todo. Ajá. Pero en esta parte también hay que ver las pistas, doctor, y los rompemuelles. Ajá. O sea, yo trabajo para la zona de Pachacamá, pero Pachacamá Pueblo. Y ponen unos rompemuelles que ni siquiera están marcados, doctor. Claro. Es una desgracia. Con eso es todo, gracias. No, estoy anotando, me parece un excelente punto. Estado, pistas y rompemuelles. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, doctor Milton de Cusco. Milton, te escuchamos. Doctor, ¿sabe qué? No estamos en el segundo lugar, estamos en el primer lugar de pésimos conductores. Yo le pediría a su entrevistado que narre cómo son las entregas de licencias de conducir en su país. Y cómo se cobran las infracciones. Que nos sale de Alemania ya. Va a cambiar. Acá en Cusco, una licencia de conducir cuesta 3,000 soles. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Hace poco me encontraron una banda dentro del ministerio con 20 personas involucradas y no sé en qué estará terminando eso. Oye, gracias Milton por llamar, pero a ver,
Sí, es un buen punto que nos ilustre cómo se manejan estos temas en Alemania. Es buen punto, comparar. Siempre es bueno comparar con otras experiencias. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, hola. Oh, my God. Jaime. No me digas que estás manejando, Jaime. Ay, señor quisólogo, por eso que no quiero comprarme carro, porque me estreso con este tráfico de Lima. Totalmente de acuerdo. Es un estrés. Jaime, eres una persona sabia, Jaime. Sí, eres una persona sabia. Salir de Huachipa hasta Lima me demoro 1 hora y media el tráfico. Ay, yo tengo que renegar en la mañana, Dios mío. Por eso le digo a Dante que lea la Biblia, Proverbios. La risa hermosea el rostro de Dios. Por eso a Dante que no lee la Biblia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, mi querido Jaimito? Le diría yo al invitado, ¿cuál es el secreto del conductor? Porque lamentablemente no se puede trabajar en Lima, y preguntarle al invitado a ver unas recomendaciones que dé para el peatón y tanto como a mí, porque uno quiere usar la pista, te mete a la madre e insulta. No, Jaime, ya, gracias. Yo te voy a dar una recomendación para el peatón de arranque. ¿Sabes qué? Mira para un lado, mira para el otro antes de cruzar, y no te confíes ni que en el semáforo esté en verde. Yo no sé qué te va a decir nuestro invitado. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Acá Díaz Salvador, Fortunato. Fortunato de Villa El Salvador. Te escuchamos, Fortunato. Doctor, acá en Díaz Salvador, el alcalde no se preocupa, doctor. Todos los calles están, todos piedras, todos basuras, doctor. Todo, no se acuerda los alcaldes, doctor, por favor. ¿Cómo se puede hacer? Correcto. A ti te preocupa el rol de los alcaldes. O sea, ¿qué papel juegan los alcaldes en toda esta situación, mi querido amigo? Más llamadas, Miguelito. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, doctor. Sí. Aló, buenos... Alan de Surco. ¿Tu nombre? Alan de Surco. Hola, Alan, te escuchamos. ¿Qué tal? Doctor, mire, yo tuve la oportunidad de estar en extranjero. No voy a decir qué país, porque si no me van a decir un cargamontón por el nombre que tengo, pero le voy a decir una cosa, doctor. Ya. Fácil. El invitado le va a decir, le voy a spoilear un poco a la gente. Sentido común. Cuando vas a un país extranjero, llegas allá como tú, como Perón, dices, oh, otro mundo, maña, con ese acento sedupitucheco que mucha gente habla. Cuando no es otro mundo, es un país como cualquier otro, solamente que ya las leyes obedecen y te ocurren 3 cosas, según lo que tú cometes. Multa, cárcel, pena de muerte o cadena perpetua, depende de lo que has cometido. Si te pasas el semáforo, te cae tu multa. Si cometes algo grave, por ejemplo, qué sé yo, alguna demanda judicial, qué sé yo, preso. Si matas a alguien o violas, te pudres en la cárcel, como cadena perpetua para siempre, si es que tu abogado te puede ayudar, o te mueres. No hay derechos humanos. Simplemente, acá no se puede aplicar eso porque ustedes saben la justicia cómo es acá, cómo se diluyen los juicios, cómo la burocracia es tan lenta, más lenta que una tortuga coja. Entonces nuestra realidad, doctor, o sea, tú lo que crees, Alan, querido, es que las sanciones deberían ser más duras, más drásticas, más veloces para este problema, ¿no es cierto? Doctor, las sanciones hay, doctor, las leyes están ahí, pero no las cumplen, no las hacen, y tampoco este Congreso quiere reformar leyes para que, por ejemplo, para que haya requisitos para ser presidente y congresista en mi país, como no hay en Chile y en Brasil. No hablo de Suiza, Europa, solamente que hay requisitos, porque, doctor, usted para ser abogado tiene que tener requisitos, para trabajar en esa radio tiene que tener requisitos, para ser vigilante hay que tener requisitos, para ser congresista... ningún requisito más que ser peruano. Gracias, mi querido Alan. Tenemos más llamadas porque estamos hablando... 3 más. Ya, 3 llamadas más y empezamos con las respuestas. La gente quiere opinar, mi querido amigo. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? De Arequipa. Sole. Sí, Soledad, sí. Mire, doctor, el problema es acá, por ejemplo, en Arequipa, que cuando estaba una gobernadora, que ahorita no recuerdo su apellido, pero era un negociado tremendo, Osorio creo que apellidaba, tremendo, porque no sé cuánto le cobraba a cada uno de los que quería
que se llama brevetarse, y ya lo enviaba al Ministerio de Transportes, y ya esa persona indefectiblemente tenía su brevet seguro. Pero era un desastre, era una corrupción tremenda, y hay gente que incluso sabía cuánto de plata diario esa fulana ganaba a costa de las coimas que le tenían que dar para los que se querían. ¡Qué horror! Entregar. Claro, qué horror, la corrupción. Sole, gracias por llamarnos. La corrupción metida en el otorgamiento de brevetes. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Saludando, doctor Cristóbal Cáceres, a usted y a su invitado. Soledad, querida, Soledad de Cusco. Te escuchamos, doctor, amiguita. Hablando de tránsito, doctor, para mí es la falta de educación de la gente. Acá en el semáforo que tenemos al ingreso del aeropuerto, para los vehículos es largo tiempo para que pasen, pero aparte de eso, pasan la luz roja y los policías están en la esquina, están con su celular distraídos y se pasan, no sé qué día van a matar, porque ya es luz roja y siguen pasando. Y para el peatón es el cruce nada más. Es el momento que usted cruza y se acabó la luz verde. Ay. Eso yo quiero, la responsabilidad, la educación de todos, que cada uno cumpla lo que tiene que hacer bien. Clarísimo, Sole, clarísimo, no hay nada más que agregar. Una llamada más para que empiece a responder a nuestro invitado Carsten. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, doctor Cristóbal, Felicity. Ajá, mi querida Felicity del Cercado, te escuchamos, Felicity. Gracias, doctor, buenos días también a su invitado, el señor Kunkel, apellido. Era el señor Carsten Kunkel. ¿Se dice Kunkel o qué? Kunkel. Kunkel, sí. Doctor, muy cierto totalmente lo que usted manifestó anteriormente, que no hay que confiarse en la luz verde, doctor. Eso ya me pasó a mí hace más de 15 años, mi hermano, que para ahora es un ángel para mí que está en el cielo. Él siempre me decía, nunca cruces la pista sin mirar a los choferes que están ahí esperando el cambio de Así semáforo. es. Míralos. Exacto, doctor, eso me pasó más de 10 años, 15 años cuando laboraba en San Isidro, entre la avenida República de Panamá y Aramurú. Era una pista anchototota. Ahora le han hecho un muro en el centro. Bueno, entonces iba cruzando y mirando a los choferes, doctor, y en medio de todos esos autos esperando, arranca uno y así de frente se me vino como para matarme. Ay, qué horror. Entonces, ¿qué he hecho yo, doctor? He volteado, he abierto los brazos y las piernas y le dije, bueno, no puedo decir nada por respeto a ustedes. Le dije su vida. Entonces el hombre reaccionó y ha frenado. Qué experiencia. Para cruzar la avenida no pude tomar el número de la placa. Por eso digo, desde ahí, doctor, yo con mayor razón miro a los choferes, a ver qué están haciendo, moto, lo que fuese, cruzando y mirándolos a ellos. Ya no te puedes confiar en la luz roja, o sea, tú cruzas en luz roja, doctor, ya nadie puede doctor, confiar en la luz roja, como decía nuestro invitado. Felicity, muchísimas gracias por llamar. Bueno, amigo, tienes un montón de cosas que responder. Vamos, rápido. Sí. Y Ordinadora te da los acostumbrados 4 minutos para que respondas todo. Uy. Así es. No, Difícil. pero está de buen humor, ¿ah? Él da 3. Él da 3. Difícil. Bueno, vamos. Bueno. Adelante, Chaclacayo. El común denominador es la corrupción de las autoridades. La mayoría está reclamando esa corrupción y efectivamente tienen mucho que ver con el caos que se está fomentando acá en el país, ¿no? O sea, como dice Dante, se transforma al subir en un vehículo. Te transforma. O sea, eres una persona amable, apacible, tranquila, pero te sientas detrás del timón y te envuelves en un monstruo. Pero por culpa de otros, porque obviamente el que tiene que llegar a su trabajo a cierta hora y se encuentra con la congestión y el tráfico que hay acá, gente tocando claxon, empieza a ponerse nervioso, empieza a ponerse agresivo, ¿no? Y eso es causa de la conducción día a día, ¿no? Acá. Lamentablemente nos afecta incluso a psicológicamente. los que son pacientes, ¿no? Claro. En el caso de Susana de San Juan de Miraflores,
ella da a entender de que esto es un caos, ¿no? En términos generales. Claro, y ella menciona lo que es muy importante es la educación vial. Exacto. Y eso hay que impartirlo desde el colegio. El arma más potente para educar a un padre de familia irresponsable son los hijos. Cuando el hijo le diga, oye papá, no hagas eso, el padre va a empezar a pensar y va a empezar a cambiar su actitud, ¿no? Ángela de San Juan de Miraflores nos hablaba del mal estado de las pistas y de los rompemuelles que deben generar accidentes porque ni siquiera están pintados. Y de noche, o sea, tú de día todavía tienes la chance de mirar el rompemuelle y frenar, pero de noche... Y hay rompemuelles, porque hay medidas, ¿no es cierto?, para los rompemuelles. O sea, tú no puedes ponerle la altura al rompemuelle que te da la gana, sino que hay medidas. Hay medidas, hay una legislación al respecto, pero nadie la cumple, respeta, ¿no? Nadie la cumple. Y el rompemuelle efectivamente es un agravante acá a hacer el tránsito mucho más lento, ¿no? O sea, acá hay rompemuelles por todo lado donde no debería haber, ¿no? El rompemuelle sí es un tema... específico, por eso se llama rompemuelle y no reductor de velocidad, porque uno hay que sobreparar a cero y volver a acelerar. Eso ralentiza el tránsito enormemente, ¿no? No, y si eso le sumas que las calles las cierran con rejas, no, peor todavía. Sea, es peor, o sea, la ley de la selva. Pero yo un día tuve un conductor de ambulancia amigo acá en el Perú. Me dice, imposible, ¿cómo pueden poner rompemuelles? ¿Qué hacen las ambulancias, los bomberos para llegar al lugar de siniestro? ¿Cuántas muertes habrá? Porque la ambulancia se demora mucho por culpa de los rompemuelles. Yo supe por lo menos de un caso que un niño murió por una reja. Que la ambulancia no pudo pasar y no tenía por dónde entrar. Exacto. ¿No? Y había, creo que era un incendio incluso, y el niño necesitaba atención inmediata y no lo pudieron salvar por una reja. Claro. ¿No? Pero acá hay todo un tema que mirar. Bueno, en el caso de Milton del Cusco, muy interesado en saber cómo es en Alemania esta cosa. ¿Nos la puede resumir? Bueno, en Alemania el 40%... Vamos a envidiarte un rato. El 40% de los que postulan a un breveta no pasan la primera vez. ¿Qué? O sea, las reglas son muy, muy fuertes y es interesante analizar el tema, porque antes solamente... jalaban a un 20-25%, pero los jóvenes de hoy en día, como están tan pendientes del celular, y cuando están sentados en un vehículo, ya no miran lo que hace el conductor, ya no están acostumbrados como nosotros sí lo estábamos, porque estábamos aburridos, sentados en la parte de atrás del vehículo, mirábamos lo que hacía el papá, era divertido interpretar la señalética, todo. Claro. Eso ya no existe hoy, y por eso se jala mucho más personas en el examen de reglas que antes, ¿no? Entonces eso te garantiza de que los conductores van a ser mejores, porque tienen que volver a estudiar y esta vez con mayor concentración, ¿no? Tienen que tener la habilidad y la noción, ¿no? Entonces si no la tienen, hay que educarlos, ¿no? Hay que darles más clases, ¿no? Y también hay un tema que los que imparten la prueba de manejo o los que enseñan a manejar son profesionales, tienen que haber pasado un curso que dura 2-3 años para poder impartir clases de manejo. Acá en Perú cualquiera dice yo voy a dar clases de manejo y listo. Dime una cosa, ¿y hay rompemuelles en Alemania? No, muy pocos en zonas muy específicas, pero... ¿Qué tipo de zonas? Bueno, básicamente peatonales, ¿no? Y no son rompemuelles, son reductores de velocidad, los puedes pasar a 20 kilómetros por hora sin ningún problema, pero si vas más rápido sí te golpea fuerte el carro, ¿no? Pero acá sí son rompemuelles, aunque el nombre técnico es reductores de velocidad. Así es. Bueno, ¿qué le decimos a nuestro amiguito Jaime? Él anda estresado y él ha dicho, ¿qué consejo le das al peatón, no? Bueno, el peatón tiene que... No lo aconsejé, yo pero yo no sé si tú quieras añadir algo. Habría que repetir lo mismo, tiene que ser muy cuidadoso, o sea, un pase peatonal acá no significa nada. En Alemania, cuando uno solamente se acerca a 1 metro al pase peatonal, todo vehículo frena, ¿no? Imagínate. Si yo haría eso acá en Perú, se me empotra alguien atrás y me va a decir, ¿por qué frenaste? ¿No? Claro. Y yo lo hago, pero ya con precaución, porque sé que si yo freno, el otro va a decir, ¿por qué frenó si todo está libre? ¿No? ¿Qué le decimos a nuestro amiguito Fortunato de Villa El Salvador, no? Él básicamente habla de las pistas en mal estado, la basura acumulada
Y eso nos lleva a preguntarte el rol de los alcaldes en toda esta historia del tránsito. Muy importante, porque son los alcaldes los que ponen los rompemuelles, los que... Exacto, son las municipalidades las que autorizan, según la ley, la colocación de rompemuelles y de rejas. Exacto, y se creen expertos en tránsito cuando no lo son, no acuden a un experto de tránsito para la señalética. Acá hay señaléticas que no existen en el reglamento de tránsito porque un alcalde lo puso, ¿no? O sea, pone... ¿Cómo es eso? Bueno, como pasó con Muñoz, que puso la vía, o sea, que la vía exclusiva para camiones, eso no era una señalética que exista en el Perú, ¿no? Una invención municipal. Una invención municipal, y de hecho que alguien que legalmente fue en contra dijo, no, yo no reconozco esa señalética, yo voy por la izquierda, y lo han multado, le han dado la razón. Bueno, ¿qué le decimos a Alan de Surco? Que él preguntó también sobre la severidad de las sanciones. Él aludía a que él había vivido en otro país y él hablaba de la pena de muerte, la cadena perpetua. Imagínate. Bueno, las sanciones tienen que ser muy drásticas en caso que uno cause lesiones, ¿no? Pero tampoco no comparto que sean irracionalmente severas, como son acá, por digamos, por un tema menor, como 5 kilómetros por hora. Si vas a 100 o 105, eso no amerita una multa de 900 soles y que te quiten el brevete, ¿no? Eso es irracional. Claro. Es desproporcionado. Es desproporcionado, ¿no? Pero si tú a 105 kilómetros por hora lesionas a alguien, obviamente tiene que caerte... el kilómetro lo dejas sí, pero tiene que caerte toda la multa porque no tuviste la precaución de prevenir. Oye, hablando de peatones, antes que me olvide, por favor, los peatones. Cuando hay una unidad estacionada grande, un micro, un bus, ¿no? Y uno cruza la pista, el conductor que viene al costado no te va a ver, pero tú cruzas y cuántos accidentes se dan, incluso ciclistas que hacen eso, ¿no? Qué loco. Usted no puede cruzar si hay un bus tapando la visión. Uy, que ya se acabó el programa. No te puedo creer, rápidamente. Soledad Arequipa nos habla de los negociados y la corrupción. Existen, no hay nada que hacer. Y Soledad, ella era Soledad Arequipa, Soledad del Cusco nos decía la falta de educación. Ese es el tema, falta de educación al final. Creo que con eso podemos ir cerrando. ¿Qué es lo que falta para tener una adecuada educación como usuarios de la vía, mi querido Castro? No, es un tema cultural, ¿no? Hay que impartirlo en los colegios. Desde niño tienen que ser educados para poder desplazarse adecuadamente en el tránsito, ¿no? Y eso va a ayudar a reducir enormemente las fatalidades y los accidentes de tránsito. Bueno, somos los peores conductores del mundo, por lo menos ocupamos el dudoso segundo lugar, y hoy día hemos tratado de explicar las múltiples consecuencias y lo que se nos podría venir si esta situación no se revierte. Así que desde este humilde programa hacemos una exhortación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que tome en serio lo que está pasando y vea qué se puede hacer, porque todos estamos dispuestos a ayudar para que esto cambie. Nos acompañó el señor Carsten Kunkel, él es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú, y seguiremos conversando sobre esto. Un gusto haberte tenido, un gusto verte después de tanto tiempo además. Muy bien, y con ustedes, mis queridos canchanchanes, será hasta mañana. Chao. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 10:56. 10:56 en Nacional.